A continuación vamos a explicar el funcionamiento de los conectores y su configuración. Todas las familias de instalaciones, independientemente de la naturaleza que sea, disponen de una serie de conectores. Tanto las tuberías o conductos disponen en sus extremos de un conector de sistema, igual que los componentes disponen de uno o varios conectores. Los conectores ayudan a que la información traspase de un elemento a otro, así como ordenan los sistemas. Si nosotros seleccionamos una familia y editamos familia, podemos analizar las diferentes características de los conectores. Desde el editor de familias podemos crear diferentes tipos de conectores, que sabemos que están divididos en conector eléctrico, de conductos, tubería, de cables y tubos. Cuando nosotros seleccionamos un conector de conductos, lo primero que nos solicita es que le indiquemos si lo vamos a posicionar sobre una cara o sobre un plano de trabajo. La diferencia entre los dos es importante, porque el de cara no se va a poder desplazar, pero si esa cara se mueve, el conector se moverá. En cambio, si lo posicionamos en plano de trabajo, podremos desplazar el conector dentro de ese plano de trabajo. Si nosotros le indicamos cara y vamos al objeto, seleccionamos esta cara y se ha posicionado el conector. Si seleccionamos el conector, podemos analizar los diferentes tipos de características que tenemos dentro de las propiedades de este elemento que hemos ubicado. La primera de ellas es la forma. Indicaremos si es redondo, oval o rectangular, en función del tipo de conducto que queremos que se enlace con este conector. De la misma manera podemos indicar la altura y la anchura del conector de salida, pero también podemos asociarlo a un parámetro existente. De esta manera podemos asociar dimensiones a parámetros de la familia. Cuando hacemos estas asociaciones, lo que estamos haciendo es que dentro de las propiedades de familia le indicamos que un parámetro del conector se eleva a un parámetro de familia. Y esto significa que se puede editar dentro del proyecto. Si no hacemos esto, solo podríamos modificar estos datos desde el editor de familia. La siguiente variable que vamos a ver es la configuración del flujo, que es bastante importante para que luego nosotros dentro del proyecto podamos recalcular el tamaño de los conductos. Si nosotros le indicamos que es un valor calculado, significa que el conector calculará la suma de todos los caudales existentes aguas abajo del equipo. Es decir, tomará como resultado la suma de todas las unidades terminales configuradas que estén conectadas a este sistema de conductos. Este tipo de conectores es apropiado para equipos o máquinas, y para que se calcule adecuadamente, los terminales que estén conectados deberán de estar configuradas con la configuración de flujo predefinida. Predefinida significa que no se realiza ningún cálculo. Es necesario introducir el valor del caudal o de la pérdida de carga como parámetros. Normalmente este tipo de conectores son propios o específicos de terminales del sistema, de rejillas. Por último, el valor sistema está relacionado con un cálculo de forma proporcional que se va introduciendo en cada uno de los elementos del sistema. Implica un sistema de control de cálculo un poco más complejo y que solo debe ser recomendado para ingenieros con conocimientos avanzados. Un aspecto también importante es la dirección del flujo, que además hay que tener en cuenta que no tiene nada que ver con el posicionamiento de los vectores. Los vectores simplemente nos están indicando en qué plano de trabajo y cuál es el vector perpendicular a este posicionamiento, que además se identifica con la letra Z. Indicaremos si es entrante o saliente en función de si el tipo de aire es impulsado desde el equipamiento o se está absorbiendo, está entrando dentro de la máquina. Es una extracción de aire de un espacio que llega a la máquina, y de esta manera le diremos entrante o saliente. A continuación definiremos el tipo de sistema y seleccionaremos entre suministro de aire limpio, aire de retorno, aire viciado. En este tipo de aires encontraremos normalmente el aire de expulsión al exterior, como salidas de humos o gases. Otro tipo de sistemas, este no admite
cálculos y normalmente no lo utilizaremos. Unión, que es una especie de bypass entre conexiones, no afecta a la definición del caudal ni del sistema y es normalmente el que se utiliza en los codos o Ts. Y global lo utilizaremos cuando el elemento se conecta a un sistema y absorbe la clasificación de este sistema. Normalmente se puede utilizar en rejillas, en bombas de extracción o similar. De la misma manera podemos indicarle el método de carga. Puede estar sin definir, puede ser un coeficiente que nosotros introduzcamos o lo fijemos dentro de la familia, o que sea una pérdida específica que activa el parámetro pérdida de carga, que se puede de nuevo introducir de forma manual o asociarlo a un parámetro de la familia para que pueda ser luego identificado y manipulado dentro del proyecto. Tanto la pérdida de carga como el flujo son valores que están asociados con las características del equipo o la rejilla que nosotros estemos manipulando. Por último, el valor servicio y descripción del conector son campos estadísticos que nos ayudarán en exportaciones e importaciones a otros programas para tener en cuenta estas variables para su correcta clasificación. Si nosotros seleccionamos un conector, nos va a permitir reasignar como principal. Esto significa que cuando tenemos un listado con varios conectores dentro de una familia, uno de ellos se convertirá en principal a la hora de cuando creemos sistemas, y la otra opción es vincular conectores, de tal manera que une la entrada y salida de un sistema y que normalmente se suele utilizar en codos para que la entrada en el codo sea igual a la salida. Y con esto hemos visto las principales características de la configuración de conectores mecánicos.